pienso que la familia es donde se construye el tabú también, ¿no? La familia es este lugar en donde se construye el tabú. Me parece que una vez, y parcialmente intencional, o sea, fue parcialmente, digo, porque en realidad después me di cuenta que me había sustraído el libro. Mónica, bienvenida a Rayuela. ¿Cómo estás? Gracias. Estás aquí en Cafés con Letras, así que pero el ritual de nuestros inicios o arranques es como dar una vuelta, así que ¿qué te parece si vemos qué recomendaciones hay? Porque te vi que estabas echándole ojo. Sí, sí, genial, además, porque no he venido antes. No has venido así antes, que bienvenida. Bueno, yo siempre me vengo a la parte de poesía. ¿Eres siempre lectora de poesía? ¿Eres sí. muy lectora de poesía? Sí, de hecho leo mucho más Poesía que... Más que narrativa, sí. Y de hecho me parece interesante, a mí me parece que lo más interesante que se está dando en escritura, digamos, aquí en Ecuador es en poesía. Ah, en poesía, sí, ok. Para mí. Me interesa mucho más la poesía ecuatoriana. Y siempre creo que ha sido como nuestro fuerte. Sí, más siempre. que la narrativa. Ecuador es un país de poetas, ¿no? Sí, yo también considero es que verdad, es así. Es verdad. A mí, este de aquí, por ejemplo, me gustó mucho, el de Esteban Mayorga, Atar a la rata. Me gustó muchísimo, me parece que tiene una potencia, además sorprendente, porque lo había leído como narrador, pero no sabía que también podía manejarse en este registro, ¿no? Es su primer poemario, digamos, ¿no? Sí, eso también me pareció. Y el tema también es tan personal, ¿no? Es esta cuestión de ser padre, ¿no? Y que una situación experiencial que además, bueno, acaba de vivir. Este de acá de Gabriela Vargas también. Aguirre. Sí, La ruta de la ceniza. También es su primer poemario, de hecho. Entonces ¿sí? Aquí tenemos así como los primeros libros de poesía de dos autores. Hola gente, estamos hoy aquí en el bar-restaurante Swing, Mesón Cultural, y nos vamos a deleitar con una excelente presentación de las marujas, así que vengan conmigo para ver. El Swing se fundó el 10 de marzo de 1993, por lo tanto ahora estamos cumpliendo 25 años. ¿Sí? La idea en ese entonces fue generar un espacio para difusión artística, tanto de pintura, de fotografía y sobre todo de música. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Yo te voy a acabar, un poquito antes, 91. 91 hasta la actualidad, en que quedó Elena Torres haciendo el personaje de la quiteña, Marta Ormaza con el personaje de la manabita y yo hago el personaje de la cuencana. Todo personaje siempre tiene de ti. Sí. Porque, ¿cuál es el cuento? Que tú eres múltiple también. O sea, no es que eres así o eres asado, o sea, te presentas, me imagino, en el mundo de una manera, pero reaccionas también de mil maneras según las circunstancias. Entonces, de quien le vas dando tus sensaciones, tus emociones, tus gestos, es de ti mismo, pero vas construyendo alrededor de fuera también. Tomas gestos, tomas situaciones, tomas propuestas, las incorporas y los personajes, bueno, más que todo los personajes de las marujas también, al menos en mí, me han mostrado cosas, la Sara a mí me mostró cosas de mí que yo no conocía. Entonces soy mucho más directa, aprendí a decir no. Negocito, pero vos, con la frente radiosa, mírame acá los ojos. Esa, por favor. Mira, vos me caes como anillo al dedo, amorcito. Verás, yo estoy en ese asunto de la venta de los bienes raíces. Vos si le has visto al Simón Bolívar ese que está en la Alameda, te vendo. Cuando se trabaja en la creación de un personaje, como decía Elena, también tienes que buscarle esos dos lados, el lado de pronto de la mandona, pero de pronto el lado tierno, en el caso de la Cleta, en el caso de mi personaje, el lado así como súper conservador y virginal, pero el otro lado de pronto que es el otro lado del personaje, que en cambio es lo contrario, es un desparpajo, con un, qué sé yo, un sentido del humor de más colorado, más patán, yo qué sé, ¿no?
Puta, qué feote que son los. Sí, 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 amorcito. Además, vos virgen. ¿Qué? Yo, viuda, casi virgen, digamos. Es que ella ya es virgen, por fin, cachización. Las Marujas entre Tereques, esta vez protagonizada por Juana Guarderas y Elena Torres, fue todo un éxito y el swing celebró sus 25 años con una noche llena de risas. Bueno, bienvenida Mónica. Mónica Gracias. Ojeda, bienvenida aquí a Cafés con Letras, Guayaquil de la Leva de 1988, si estoy en lo correcto. Tenemos aquí varios de tus libros, vamos a hablar ahora de, probablemente de todos, no sé, pero sobre todo de Caninos, que es tu última publicación. En el momento que estamos grabando, estás a punto de viajar fuera del país. A cruzar el charco. Exacto, cruzar el charco. Y acabas de lanzar esto hace unas horas, literalmente hace unas horas. Hablemos empezamos por la narrativa, hablemos de tu narrativa. Ya. Como lector te puedo decir que yo creo que los temas de tu obra, los dos grandes temas de tu obra, son dos situaciones o dos cosas al mismo nivel. Uno, para mí, lo sórdido o una cierta sordidez relacionada con el tema de las familias o los vínculos. Y eso está mucho más presente y mucho más claro en Caninos que quizás en las otras obras. Quizás también por el tema que sea un cuento y sea más corto y más conciso, entonces. Más intenso Exacto. también, claro. ¿De dónde sale esa sordidez? ¿Y es la mejor palabra para usar, tú crees? ¿O qué palabra usarías tú? Sí, creo que puede ser una palabra válida para hablar de ello, ¿no? Yo lo pienso más desde otra palabra, lo pienso más desde el tabú, ¿no? Ok. Pienso que la familia es donde se construye el tabú también, ¿no? La familia es este lugar en donde se construye el tabú. Entonces, es verdad que estoy siempre pululando por situaciones o que han pasado en la infancia de los personajes y por lo tanto eso está relacionado con la familia. O en algún tipo, como en el caso de Caninos, que es un presente familiar, ¿no? Que también involucra ese pasado. Que involucra un pasado. Siempre pasa eso, que en algún punto los personajes que escribo regresan a un punto del pasado en donde hay algo que no ha encajado. Hay algo que ha ocurrido y que no saben cómo articular, o que sí saben cómo bueno, no saben cómo articular nunca, pero que saben lo que ha pasado, pero es algo con lo que todavía tienen que lidiar, ¿no? ¿Y eso funciona como explicación, tú crees, para el lector de lo que está leyendo? O sea, una vuelta hacia atrás siempre logra hacer entender qué está pasando ahora. Creo que sí, es una especie de mirada, pienso, en la cual pienso que los personajes del presente están determinados por algo que les ha ocurrido antes, ¿no? Y es una cosa que puede ser muy grave, como también puede ser un evento que no recuerdan del todo bien y por lo tanto están hasta... Algo que los determina también es no saber qué ha pasado. No saber qué ha pasado. No tener claro, ¿no? O memorias distintas, ¿no? De varios personajes sobre ese hecho, algo que pasa también en Caninos, ¿no? Exacto, que es algo también muy frustrante, ¿no? Cuando sientes que no eres capaz ni siquiera de poseer tus propios recuerdos, porque sientes que no son reales o a lo mejor te los estás inventando, ¿no? Eso a mí me pasaba de niña, así. Tenía recuerdos y mi mamá me decía, no, eso nunca pasó. Y yo decía, pero son tan vívidos. Y sé que a mucha gente le pasa, ¿no? Claro. Tener recuerdos de la infancia que luego la familia dice, no, eso nunca ha pasado. Y entonces ya dudas, dices, bueno, eso a lo mejor no me pasó, pero para ti son vívidos. No sé en qué momento los imaginaste, ¿no? Pero bueno. Pasa lo contrario, ¿no? O pasaron y la familia lo niega, que también puede pasar. Claro. Sí. Entonces tú dices que es un tema de tabú. Yo estaba pensando en que se supone que la familia es este espacio, sobre todo en la niñez, es este espacio en el cual tú estás protegido. Esa burbuja también es un espacio, no sé si decir de horror o de aparente horror. Muchas veces la gente que está llamada a protegerte es la gente que te va a hacer daño. Sí. Por eso yo asumo que tu literatura también es un tema de relaciones. Sí. O sea, cómo se establecen esas relaciones entre gente del mismo núcleo o gente que se conoce y entra en relación por A o B motivo. Sí, ahora último en lo que he estado trabajando, por ejemplo, Nefando y Caninos, que es lo último que he publicado, sí está muy presente el tema de las relaciones intrafamiliares, ¿no? Y de lo que eso ha hecho con los personajes, en los personajes y con ellos. Y pienso que también es algo que me ha venido últimamente rondando mucho por la cabeza, que es el tema de la casa como un lugar de horror, tomando la palabra que tú dijiste, ¿no?
porque es verdad que la casa normalmente la relacionamos con cosas, con un espacio en el cual estamos protegidos, el lugar de descanso, el lugar en donde construimos el amor, valores inclusive, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente porque tiene ese lado tan luminoso es que también tiene un lado muy oscuro. Y es por eso que las casas son para mí, representan también ese lugar de peligro. Me parecen peligrosas las casas. De hecho, si pensamos en las películas de terror, muchas películas de terror para crear el ambiente se desarrollan en una casa. Porque lo peor que te puede pasar es que en tu casa, ese lugar que consideras que conoces cada rincón, de repente irrumpa algo siniestro. Tu lugar, ¿no? Tu habitación propia que sea interrumpida por algo, ¿no? Exacto, sí. Aquí apuestas por una tercera persona, que si bien está en tus otras obras, pero tus otras obras se están basando mucho en el testimonio, hay testimonios constantemente. Aquí no hay. Aquí hay una tercera persona que, si bien es cierto, se distancia, en teoría, distancia el texto, en este caso lo vuelve más... es una aproximación mucho más fuerte hacia la... Yo diría, no digo horror, monstruosidad que hay ahí. Sí. ¿Por qué esa tercera persona aparece ahora en Caninos? ¿O está también en otros relatos tuyos? O... no sabría decírtelo realmente con certeza, no sé por qué, porque cuando empecé a escribir Caninos tenía clara también una idea que se fue transformando y el cuento terminó siendo de otra cosa, ¿no? ¿Iba a ser siempre un cuento? Tenía sí, iba a ser un cuento. Ya. Y tenía claro que quería, o sea, empecé con un rum rum en mi cabeza, digamos que era el tono de la escritura de Caninos, era el tono, era la musicalidad y la longitud de las oraciones. Okay. Y lo primero empecé en primera persona, de hecho, y después me di cuenta que no funcionaba y que no era lo que yo tenía en mi cabeza, al parecer, y dije, no, lo borré y lo escribí en tercera y ahí arrancó. Y era así, me nació así, digamos, no fue una cosa tan consciente, sino que me dejé llevar por un impulso estético, ¿ya? ¿Es un tema estético, entonces? Sí, de hecho siempre empiezo a escribir así, empiezo con un impulso estético, sé que, a ver, yo tengo un impulso temático, evidentemente, y de pregunta, pero... yo no puedo escribir si no tengo primero la noción del tono, como en qué tono va a estar, por lo menos el primer capítulo de lo que voy a empezar a escribir, en qué tono, cuál es la musicalidad. Entonces esa primera oración la cambio muchas veces. Ya. La voy cambiando, hasta que de repente esa primera oración, esta es, así empieza, y ahí ya me embalo, digamos. Ahí ya, este es el tono, este es el... Una vez que llegas a eso... Exacto, eso es para mí lo más difícil, es empezar a escribir eso. Y ya después, bueno, también pulirlo, dependiendo de qué escribes. En el caso de Caninos, lo más difícil fue empezarlo, ya después ya salió todo. Pero luego en otros casos, otras novelas, no. Ha sido el trabajo de pulirlo después, de trabajarlo, ha sido lo más difícil, ¿no? Hola amigos de Café con Letras, vengan, soy Margarita Lazo, quiero presentarles esta pequeña biblioteca. Aquí está Rulfo García Márquez, José Donoso, la fantástica literatura fantástica de Liliana Bodó, que acaba de fallecer y que todavía no nos sanamos de eso. Aquí, por ejemplo, aquí está El varón rampante, que es de Ítalo Calvino, que es un libro que no se puede olvidar. Este entrañable personaje que sube a los árboles y va a vivir ahí. Es muy difícil poner los pies sobre la tierra. Un poema, en realidad. Aquí está también de la literatura fantástica que está Úrsula Le Guin. Úrsula Le Guin, una escritora extraordinaria. Está aquí en la doble fila. Este es un libro, La mano izquierda de la oscuridad. Uno de los libros de Úrsula Le Guin que creo haber regalado al menos unas 10 veces. Aquí abajo hay una colección de libros infantiles para bebés, para niños un poco más grandes, o sea, de esta literatura infantil. Y la tengo abajo porque aquí vienen los niños que visitan a tirarse a ver los libros. ¿Quieres ir a ver unos libros? Bueno, aquí están. El Temblor de Rosa Montero. Temblor de Rosa Montero. Me gustan muchísimo las novelas
y Rosa Montero, bueno, escritoras españolas, novelistas españoles, pero este temblor es intensa literatura fantástica. Me parece que una vez, y parcialmente intencional, o sea, fue parcialmente, digo, porque en realidad después me di cuenta que me había sustraído el libro, que es como estar leyendo y de repente estar en la calle con el libro, y entonces sí, era una colección, además de un libro pesado, de pastas gorditas. Una verdadera vergüenza decir que una se ha robado un libro. Aquí está el libro de Jorgito Adum, No son todos los que están. Antes de regresar al Ecuador, él hizo una parte tan importante de su vida en Europa, en París, y antes de regresar al Ecuador, él estuvo de visita. Hubo un encuentro de escritores, yo todavía estaba en la secundaria, y escuchamos a Eduardo Galeano y algunos escritores latinoamericanos en un momento muy estremecido de esta comunidad. O sea, esto era en el año 80, tal vez en el 79. Y ellos estuvieron de visita y Jorge Enrique leía estos poemas. Y yo sabía que en la parte de afuera había una mesita con libros, que eso es siempre una fortuna, ¿no? Hay que correr cuando hay unos libros del propio escritor ahí. Y yo corrí por este libro. Pero lo que leyó está aquí, lo que leyó, no sé, me decían. Creo que sí. Y bueno, esta por supuesto es como una antología de Jorge Enrique, entrañable amigo mío y poeta del Ecuador. Manungo, ¿qué andáis haciendo? Manungo, ¿qué andáis haciendo? De noche, dando sereno, de noche, dando sereno. ¿Qué crees que te dio o qué crees que te da? Y seguimos con la tercera persona, sin curiosidad la confección, digamos. ¿Qué te da la tercera persona que no te puede dar la primera cuando, en este caso o en general? Creo que la primera persona no te permite un grado de sutileza que yo quería trabajar allí. ¿No? La primera persona, para ese tema, una primera persona tendría que haber sido mucho más intensa, mucho más... A ver, el cuento es intenso, pero todavía lo hubiese sido más si hubiese sido en primera persona, ¿no? Porque es esa voz cárnica que recibe la violencia, ¿no? Entonces, ejercer esa voz iba a ser de una intensidad que creo que iba a superar lo que yo quería hacer para manejar digamos, un nivel más bajo, ¿ya? Okay. Aún así es intenso, sí, pero me hubiese salido todavía más descabellado, yo creo, si hubiese ejercido la primera, me hubiese salido mucho más rabioso, yo creo, y quería manejar una cierta... porque es poético, pero quiero decir eso que lo había comentado ayer con una amiga. La poesía es precisión también, ¿no? No es exceso siempre, sino también precisión. Entonces, quería ser precisa, ¿no? Y una primera persona, una voz violentada de primera persona, es una persona que no puede ser precisa porque ha sido agredida. Está todo ahí. No está en la precisión, está en el exceso. Claro. Y en el exceso de la experiencia corporal. Entonces, eso sí que me aportó la tercera persona. Hola, soy Jorge Volpi y un saludo a Cafés con Letras. Jorge Volpi, ganador del Premio Alfaguara 2018 por una novela criminal, se presentó el pasado martes 3 de abril en la Universidad de las Américas. Bueno, viene las consecuencias, la publicación del libro, el encontrar lectores y en México el ver las reacciones frente a esta novela. La conductora dice, perdonen, pero es que tengo una llamada desde la cárcel. Y es Florence Cassé, que está desde la cárcel, le han dado el número de teléfono y llama en directo al estudio. Y en el estudio ella toma la llamada a la conductora y Florence le grita al jefe de la policía y le dice, señor, usted está mintiendo. A mí no me detuvieron el 9 de diciembre, a nosotros nos detuvieron el día anterior, 8 de diciembre, a las 10 de la mañana. Bueno, fue un proceso sobre todo de una larguísima investigación del expediente, de entrevistas con los involucrados, de revisar todo el material periodístico previo y luego de construir ya propiamente el libro.
Y esto es quizá lo más probable, que los hayan detenido el día anterior, a ella la mantienen retenida durante un día en el interior de una camioneta y a Israel ese día entero lo torturan. Desde luego esto provoca un escándalo gigantesco en México ya de por sí. El caso se vuelve, motivo de todo tipo de comentarios, pero al mismo tiempo no pasa nada. No solo no pasa nada, sino que al que era el jefe de la policía, que en cualquier otro país, supongo, por lo menos de los que vemos en televisión, alguien lo hubiera cesado por haber hecho este montaje. No, el siguiente presidente, Felipe Calderón, lo asciende a ministro. Entre los temas que destacaron en el conversatorio fueron sobre su novela, su trayectoria en el amplio campo literario y las críticas que trajo la publicación de una novela criminal. Un poco controlar ese exceso. Exactamente. ¿Tú crees que es excesivo entonces? De alguna manera quizás esa aproximación que tú tienes, no sé, nefando, se me ocurre, hay un extremo A, o sea, llegas a un extremo. Hay capítulos que que tienen una intensidad muy alta y otros que tienen una intensidad mucho más baja. Pero creo que eso es la diferencia entre, el cuento y la novela. ¿No? En la novela te da tiempo hay capítulos que puedes hacer, jugar, como con la montaña rusa, ¿no? Y sí creo que hay capítulos en Nefando que son muy intensos y que son en primera persona. Precisamente allí es cuando de repente hay una intensidad bastante abrumadora. Por lo menos para mí lo fue cuando lo escribí. Y luego otros que te permiten bajar y respirar un poco. Porque, como lector ni como escritor creo que podrías estar, yo que sé cuántas páginas son, 200 y pico, todo el tiempo en una intensidad de locura, querrías tirar el libro y desapareces. Bueno, yo como escritora no podría siquiera, además no creo que tenga no podrías intentarlo. Sí, no lo podría ni siquiera hacer, ¿no? Pero ese cuento sí, para mí, tuvo un grado de intensidad, ya te digo, más moderado, pero igual fue una escritura intensa y lo escribí de corrido. Hiciste un poco la relación entre novela y cuento ahora, y eso es algo que te quería preguntar, e incluso preguntarte sobre esas relaciones que puedes establecer entre narrativa y poesía, ¿ya? Que ya hiciste un poco alusión ahora. ¿Cómo sabes que una historia es cuento y cómo sabes que algo que tienes ahí que se está cultivando en tu cabeza va a ser novela? ¿Tienes alguna...? Creo que, en mi caso particular, yo había empezado a escribir Caninos sabiendo que quería que fuera un cuento. ¿Cómo lo supiste? Porque el tema me parecía que quería que quedara allí, en una especie de sutileza y también de ambigüedad, la ambigüedad de lo que no se puede del todo saber, ¿no? Y con una extensión, mayor, no me iba a poder. De hecho, yo pensaba que ese cuento iba a tener 50 o 60 páginas y tuvo muchas menos. Es decir, cuando uno empieza a escribir, de repente te das cuenta de que no, es hasta aquí que debe ser. Hasta aquí un cuento, ya ¿no? Lo dejas. Pero sí he tenido amigos que me han dicho, escritores, que me han dicho, yo empecé a escribir esto como un cuento y me salió una novela. Y por supuesto que me parece que es una experiencia que puede ocurrir, ¿no? Pero o sea, que de repente pero nunca me ha pasado. ¿no? Entonces, nunca me ha pasado. Siempre me he escrito a escribir las novelas como sabiendo esto va a ser una novela y un cuento, esto va a ser un cuento. ¿Y con la poesía? ¿Cómo estableces esa separación? Bueno, en realidad con la poesía es para mí muy difícil porque no me considero poeta, sino una persona que lee mucho poesía. Y que me gusta trabajar con los límites genéricos. Es decir, la hibridación a mí me parece muy interesante. Lo que más me gusta de la narrativa, no quiero decir que no disfruto otro tipo de narrativa, disfruto diversos tipos de narrativa como lectora, pero disfruto especialmente la narrativa que me cuela, ¿no? Dentro de su prosa un ejercicio con el lenguaje que se acerca a la poesía. Pero repito, como la poesía como precisión, no como exceso, no como grandilocuencia, no como preciosismo, sino como algo, como un trabajo con el lenguaje que de repente te toca, y esa es la precisión para ti. Exacto. Entonces, es decir, lo justo. Lo que realmente hace que tú sientas lo que el escritor está tratando de hacerte sentir.